que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que nos dé la fuerza para poner por obra lo que Él nos enseña. Estamos hablando, estamos viendo los discursos del profeta Isaías a Jerusalén y a Judá. ¿Qué es Israel? En este momento estaba dividido y entonces nosotros estamos hablando de que él se refiere más a Jerusalén, pero tiene que ver también con Judá y por momentos a todo Israel. Pero ¿por qué Dios se comunicaba de esa manera? ¿Por qué Dios no hablaba con una voz de trueno y resolvía las cosas? Pero Dios buscó la comunicación a través de los profetas. Ahora a muchos les gusta el título de profeta o de apóstol, pero realmente ponerse la camiseta de profeta o de apóstol tiene un riesgo bien grande porque hay reglas y normas para calificar como tales. Pero ahora, como nadie les dice nada, cualquiera acepta un nombre a profeta, otros hasta venden el título y venden coberturas. Eso es ridículo. Pero en cambio aquí el profeta Isaías, que es uno de los profetas que profetizó durante mucho tiempo, usa un lenguaje poético, y esto es de establecerlo. ¿Por qué Dios no hablaba claro? ¿Por qué Dios no decía las cosas tal como son? Pero en el contexto que estamos hablando acá miles de años antes de que viniera el Mesías, Yeshua, entonces la forma en que Yahvé se comunicaba era así, a través de los profetas, hasta que el pueblo de Israel pidió un líder, ¿verdad? Como los demás pueblos, pero antes de eso, la comunicación directa entre el pueblo y Dios era a través de los profetas. Y el profeta no decía lo que quería, el profeta decía lo que Dios le revelaba. Ahora, cuando se escribe el libro de Isaías y los otros libros, pues Dios inspiró a estos hombres que pusieron los títulos, que trataron de redactarlo de una manera poética, de una manera agradable o entendible para ellos en el contexto de ellos. Hoy día sabemos de que cuando vamos a otro país y vamos a comunicar algo en otro país, hay cierto lenguaje que es propio, coloquial, que comprenden solo los de la comunidad ahí, que no entendemos nosotros. Hay dichos, hay formas y hay todas esas cosas ahí. Pero en Israel era lo mismo, tenían dichos, tenían proverbios y decían las cosas. Entonces no debemos de perder de vista que estamos hablando de unos sucesos 4000 años antes de nosotros, en un contexto oriental y con un pueblo que Dios se comunicaba directo con él. No estaba escrito directamente para nosotros. Entonces hay que hacer un esfuerzo contextual para poderlo entender. En este momento Israel estaba dividido en Judá y en Jerusalén, y el Señor está enojado con ellos. Adonai dice: estoy enojado con ellos. Tan enojado que no quería sus cultos, no quería sus sacrificios, no quería las cosas que ellos estaban dando. Me pregunto a veces que cuando Dios está enojado contigo o conmigo y no quiere, pues nosotros somos tan negligentes que ni siquiera sacrificios hacemos. El sacrificio que hacemos es para pedirle que nos saque de un problema que tenemos, pero no hacemos ningún sacrificio. Este pueblo hacía sacrificio, compraba animales, compraba cosas, trataba de agradar a Dios de alguna manera. Nosotros ni siquiera agradecidos somos, y ni siquiera para venir a pedir venimos, sino que le decimos a otro que pida. Imagínense, y si Dios estaba enojado con esto, que hacían sacrificios, que se esforzaban, pero de forma mecánica para estar con Dios, y Dios dice: estoy harto de ustedes y estoy harto de sus sacrificios. Al terminar el capítulo número 2, en el verso número 21, porque llegamos hasta el 20, hablando del día del Yahvé, o sea que estamos hablando de la segunda parte de la semana 70, es decir, de los 3 años y medio últimos, donde está la ira de Dios y la gran tribulación. Isaías estaba profetizando eso. Miren cuántos años antes Isaías, sin saber qué iba a ocurrir, los profetas estaban hablando de cosas que ni idea tenían. Entonces algunas de estas profecías se cumplieron
en forma inmediata, otras se cumplieron después y otras están por cumplirse. Ahora, hay un día de la ira de Dios que se va a desarrollar no solo contra Israel, sino contra el mundo, y Él va a hacer justicia. Y esa ira es la de la que nos ha prometido Dios que la iglesia no va a pasar, justamente, de la ira. Esa es de la que nos ha prometido, no de lo demás. Explicaba yo que la gente cree que porque no vamos a estar en la ira, no vamos a sufrir, no vamos a ver cosas. Claro que lo vamos a ver. Ahora, y es lógico, ¿y Dios por qué va a estar airado con nosotros? Si nosotros ya fuimos perdonados y lavados por la sangre del Mesías en la cruz. Gloria a Dios. Entonces nosotros estamos en paz con Dios. Alcanzamos salvación. Entonces Él no tiene ira contra nosotros. Él tiene ira, y desde el cielo se revela la ira de Dios contra quienes, contra los que no están asumiendo, creyendo en el Señor. Entonces Isaías hace un asomo. Aquí él no entendía de lo que estaba hablando, porque tal vez él lo miraba en un contexto inmediato. Me imagino que después que decía esto, decía, bueno, voy a ver si les cae el garrotazo a este pueblo, posiblemente. Como este profeta más valorudo de todas las escrituras y de toda la raza humana, Jonás, qué profeta más valorudo, y no hay otro yo más valorudo que el que se le paró a Dios, y quería profetizar, pero al mismo tiempo quería ver que lo hiciera chicharrón a ese pueblo, ¿verdad? Entonces él quería inmediato la acción, y muchos hermanos en la iglesia también a veces dicen que hermano más sinvergüenza, no le cae rayo seco, ¿verdad? Pues no le cae tal cosa. Y a veces parece que Dios es injusto y creemos que a aquellos santurrones les va más mal, y pasan enfermos y arruinados. Pero es que Dios no se equivoca. A veces estos chambrosos criticones no son de corazón. Y tal vez aquel otro como David que cometía sus errores, pero era de corazón. Porque a Dios nadie lo engaña, a nosotros sí, pero a Dios no. Entonces lo que sé yo que Dios no es injusto. Dios no es injusto. Yo ahí estoy clarito. Y si yo creo que Dios es soberano y que yo estoy en las manos de Él, pues Él no está dormido. Lo que a mí me ocurra, pues Él me lo manda. Ahí eso. Ahora, Dios estaba diciéndole a Isaías, ve y dile a ese pueblo. Ahora, la literatura, la forma de expresar era poética, y por eso vemos esto. Y dice aquí, y se meterán, verso 21 del capítulo 2, y se meterán en las hendiduras de las rocas y las cavernas, porque eso es lo que había en ese momento. En su geografía oriental, al querer huir, pues no sé si ustedes han visto algunas vistas de Israel, y hoy que Israel, pues espero que estén viendo lo que está ocurriendo con los palestinos, que ahora es una geografía diferente, pero la geografía en este momento es unos lugares con montañas, con rocas hendidas, y hendidas significa que caben personas adentro como para esconderse de rayos y de cosas. Entonces esa es la geografía, no como ahora, aunque el Monte Carmelo y otros montes los han conservado tal como están. Y aquí esta geografía de la que está hablando Isaías ahora está en manos de Irak, Irán, Israel y los palestinos. No está solo con Israel en el territorio que tienen ahorita. Entonces, según Isaías, en su profecía poética, dice que será tan terrible lo que está ocurriendo que van a ir a buscar a dónde refugiarse, y se van a meter en medio de las hendiduras de las rocas, dice, de las peñas, por la presencia formidable de Yahvé. Es decir, yo no tengo ni idea de la gloria de Dios, pero tengo idea por primera vez cuando viajo en mi moto, el vapor que tenemos en El Salvador, hermanos, que ya casi como que es el infierno, y me pongo a pensar yo que si la presencia de Dios es fulminante, el fulgor que no lo resiste nadie, pues tan poderoso que con este cuerpo nadie podría ver a Dios. Pobrecitos los que piensan santificar este cuerpo, porque nunca podrán y nunca presentarán este cuerpo al Señor. El cuerpo con el que nos presentaremos será un cuerpo glorificado, para que pueda resistir. Y tiene sentido, hermano, porque si Dios nos va a llevar
¿A qué velocidad nos va a llevar el Señor? La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Este pellejo no aguanta un jalón de esa velocidad, se deshace. Es obvio que el Señor tendría que cambiarnos los cuerpos para que resistamos ese jalón hasta donde Él nos quiera llevar. No lo resistiríamos en este cuerpo. Gloria a Dios, y eso lo comprueba la ciencia. Los astronautas necesitan un traje para estar en la luna y no más esto. Y nosotros, que es al tercer cielo, imagínense la velocidad y qué cuerpo tendríamos que tener. ¿Y qué les han dicho que van a ir al cielo? A mí no me importa dónde voy a ir. La promesa que tengo es que donde esté el Señor, ahí estaremos nosotros. Amén. Y si el Señor está, está todo. Yo no necesito más. Yo no necesito más. Es obvio que vamos a vivir en la tierra, sí, y no en el cielo. En el cielo será por un momento, porque Él va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Y una nueva generación. Por eso hemos sido renacidos, para que lo que el primer Adán arruinó, el segundo Adán lo remedia. Y entonces vuelve a iniciar una generación. Entonces, ¿cómo será la presencia de mi Señor? Yo no sé si tú te has imaginado. No lo sé. Si tienes una idea, yo jamás puedo hacerme una idea. La idea más errónea que da la humanidad, una iglesia que en árabe, no sé si hacer algo bien o malintencionado, pone imágenes de lo que no han visto, porque el Señor mismo dice de que no hay imagen. Entonces, pero venir, ver el fulgor o el resplandor del Dios Todopoderoso, Creador del universo, no tengo idea. No tengo idea. Pero sí sé que todo ojo le verá. Y en ese día es que le van a temblar las canillas a cualquiera. Y en ese día es donde se van a ir a esconder. Bueno, pero ya no se van a esconder en la peña. ¿A dónde se van a esconder los de la Casa Blanca? ¿A dónde se van a ir a esconder? Tienen unos búnkeres hechos hasta para vivir 100 años, con oxígeno, comida, todo, y ya tienen una nave. No sé si ustedes lo saben. Ya tienen una nave con especímenes en vista de que si viniera algo como eso, se los van a llevar solo a esos, hermanos. Nosotros los pelagatos no tenemos chance de subirnos ahí, pero como nosotros nos vamos a ir en otras naves, no en esa, entonces ellos creen que cuando destruyan la tierra, miren qué inteligentes, esos viajes a la luna no es así nomás. Los ricos y todos quieren un lugar donde pasar mientras el fogón de la tierra pasa, según ellos, porque ellos ya entienden que la tierra va a ser destruida y que la pueden destruir, y que va a haber una radioactividad que la va a ser inhabitable por mucho tiempo, y ese mucho tiempo ellos lo van a pasar ahí, hermano, donde han preparado ese lugar. Pero el lugar que Dios nos ha preparado es mejor que ese lugar que ellos creen que tienen ahí. Ahora ellos creen que no van a ser alcanzados, según ellos, porque ellos creen, y tienen razón, muchos pastores, muchos sacerdotes y muchas religiones ridiculizan al Señor y hacen pamplinadas y mayuncadas, que tienen razón la gente de dudar de nuestra sensatez, ¿verdad? Pero no es ese el Cristo, no es ese el Mesías que las Escrituras dicen. Ese es un Cristo que ellos pintan. Entonces en el verso 21 habla de ese gran día en donde la ira de Dios se va a desatar, el día que están esperando todos, el día en lo que los 144,000, el día en lo que todos que predicaron en la gran tribulación están diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo les vas a pasar? Y en Apocalipsis estamos viendo, bueno, pasa la cuchilla, pasa ya el machete, pasa la hoz, y vamos a recoger la cosecha, pero esa cosecha no es de los creyentes. Esa cosecha que van a cortar y que van a pisar en el lagar es todos los impíos que no fueron alcanzados y no han sido salvos. A eso viene a desatar la ira del Señor. Los viene a pisar y a demoler. La palabra en hebreo es triturar, demoler, y por eso lo hace como se pisan en los lagares las uvas. Así serán estos hombres incrédulos que prefirieron adorar a la bestia y no adorar al Señor. Estos son los que van a ser, que van a ver este resplandor y este temor para esconderse en las peñas. Verso 22 del capítulo 2 de Isaías. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿qué es el estimado? Usted dice este lenguaje, no le entiendo, tiene razón, ya le dije. Estamos hablando de 4.000 años y de una cultura oriental. ¿Qué significaba esto? En síntesis,
significa dejen de confiar en el hombre, ¿verdad? Estamos hablando de que los hombres están preparando para sobrevivir. En Estados Unidos hay una cultura de sobrevivientes y mucha gente está haciendo búnkeres, así como hace sótanos en los lugares, en los estados donde hay huracanes, se hacen sótanos y aunque la casa quede barrida, ellos quedan vivos ahí debajo de la tierra, donde está el sótano. Entonces, dejen de confiar en los sótanos, dejen de confiar en los búnkeres, dejen de confiar en la estación espacial, dejen de confiar en las naves, dejen de confiar en el hombre, termina diciendo Isaías en el capítulo número 2. Vamos al capítulo número 3. Estos capítulos hablan de juicio, estos capítulos hablan de ira de Dios. ¿Contra quién? Contra Jerusalén y contra Judá. Pero en la profecía anterior también habla del gran día del Señor, que viene para todos. Capítulo 3, verso 1 dice, porque he aquí el Señor. Esta palabra del Señor aquí, la traducción, ese es otro de los problemas que en cuanto al lenguaje. Y esta es otra herencia de las religiones y los que manipulan las escrituras. La palabra es Adonai, ¿verdad? La palabra Jehová es inventada. Y eso creo que lo saben ustedes, ¿no? La palabra Jehová es inventada, no existe. Por eso se burlan de los cristianos y tienen razón en Israel. La palabra correcta es Yahvé y no tiene vocales, porque en el hebreo original no tiene vocales. Entonces la palabra es Yahvé. Pero a alguien se le ocurrió, pongámosle la palabra, ¿y quién los ha autorizado? Si cuando uno de los mejores siervos de Dios, Moisés, preguntó, ¿y quién dijo que me manda? No dijo, invéntenme un nombre. No dijo, invéntenme un nombre. ¿Quién dijo que era? El que es. El yo soy. Y el yo soy significa Yahvé. Eso significa, no hay nombre, no hay nombre. Y si quiere googlear usted, hasta el impío puede entender eso. Pero en la iglesia es tradición. Y como hablamos de la iglesia tradicional y sus tradiciones, y nosotros somos más tradicionales todavía. Porque sabemos que es incorrecto y lo hacemos. Porque es costumbre, así de los israelitas. Por costumbre inventaban leyes y sometían a la gente. Pero la palabra que es Adonai, ¿y qué tiene que ver eso? Porque la palabra significa más que eso. Adonai, el Shaddai, el yo soy, son los nombres y los títulos. Inclusive Israel no se atrevía a decir Yahvé. Y por eso Israel puso otros nombres, ¿verdad? El Adón, Adonai, Shaddai, el Señor, el Todopoderoso, eso significa. Y esos son los nombres con que deberíamos dirigirnos a Dios. No porque a mí me guste, sino porque Dios lo dice. Y es correcto. Entonces acá dice, porque he aquí el Adonai de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá. Aquí específicamente es para quién, para Jerusalén y Judá. Ya no hablamos de todo el mundo. Al sustentador, al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 o centurión y el hombre de respeto, el consejero, el artífice, excelente y hábil orador. Él los va a quitar. Hermano, yo a veces me voy a morir aprendiendo de las escrituras y cuando veo hacia atrás digo, qué barbaridad. A veces los hombres, las habilidades que los hombres tienen, hermano, Dios se las dio. Y si usted lo quiere saber, cuando iban a hacer el templo, le dijo a David que su hijo lo iba a hacer y que él le iba a enviar gente con las capacidades, con los dones para hacer los orfebres, los carpinteros, los arquitectos, todo. Él lo iba a enviar. Ahora él aquí le dice, voy a quitar toda la gente capaz de Israel. Toda la gente capaz de Israel. Aquí hay dos naciones
poderosas que se disputen el poder, que es Rusia y Estados Unidos, y se los quitó China calladito. Aquellos quedaron con la bulla y ahora China es la potencia, y China de una forma más inteligente. Pero estos dos, y sabían que para tener poder estos dos, reclutaban, robaban, secuestraban los científicos, porque la nación que tuviera más científicos progresaba más. Ahora el Señor dice, acá si tú ves la lista, que les va a quitar a todas esas personas que hacen que funcione la sociedad, ¿verdad? Imagínense si los jueces, imagínense sin las personas que enseñan, sin los capitanes, sin los valientes, sin los guerreros. Imagínense un pueblo solo con dundos. Porque esa es la palabra que vamos a usar, porque Dios los está corrigiendo, los está castigando. Y el castigo es ridiculizarlo. Ridiculizar al pueblo que debió haber sido el pueblo ensalzado y que será en el futuro a donde todos acudirán, a donde todas las naciones van a acudir a adorar. ¿A dónde es? Israel. Pero ahora lo va a humillar porque no están haciendo lo que Él les dijo que hicieran. Y le dice a Isaías, diles eso. Cuando vemos la historia de este pueblo y vemos cómo actúa el Adonai con su pueblo, no puedo dejar de compararme yo y decir cómo va a actuar Él conmigo. No sé si tú te lo preguntas. Porque Él te está demostrando aquí cómo actúa con su pueblo. Y como castigo, en el verso 4, dice, y les pondré lo que este presidente de mi país le gusta, los jóvenes. A saber quién le dijo que con los jóvenes todo se iba a resolver. Y le pondré jóvenes. ¿Para qué le voy a poner jóvenes? Verso 4, y le pondré jóvenes por príncipe, y muchachos serán sus. Y esto era humillante. Hubo un tiempo en Estados Unidos y en otros países en donde que una mujer fuera jefe, había hombres que mejor perdían el trabajo, pero no se dejaban mandar de la mujer, porque se sentían humillados. Israel tiene tantas tradiciones, y así ve a la mujer también en Israel. Y a los jóvenes menos, los jóvenes ni contaban, eran indoctos, eran neófitos. Entonces la gente que valía en Israel, la gente de experiencia, los ancianos, el consejo de ancianos, formaba la autoridad de un lugar. Pero ahora dice, los voy a humillar de tal manera que le quito a todos los artesanos, a todas las personas inteligentes, se las quito, les quito los guerreros, y los pondré a Israel que sea gobernado por jóvenes indoctos y neófitos, para que sean humillados. Y miren, dice verso 4, y les pondré jóvenes por príncipe, y muchachos serán sus señores. Esto era humillante. Usted no conoce las costumbres orientales. Y lo más humillante en las costumbres orientales para esta gente era que le cortaran la barba y lo rasuraran. Se escondían, hermano, todo el tiempo hasta que les creciera la barba para volver a salir. Era humillante. Y algunos de la figura de Cristo lo hacen lampiño. Pero no era la costumbre hebrea esa. Y las imágenes, y a veces como creyente usted a un hijo le puede preguntar, mamá, ¿y cómo era Yeshua? ¿O cómo es un judío? Porque y aunque usted no le diga nada, los otros le muestran imágenes y lo engañan, que es de Jesús. Y como usted le dijo nada, piensan que es Jesús. Y lo engañan. Entonces, un señor era alguien de barba, y bueno, en el antiguo pacto donde estamos hablando en este contexto, nunca se iban a cortar las puntas de la barba, ni de las patillas. Imagínense. Y en Israel todavía hay gente ortodoxa que anda así. Si ustedes ven en Israel, van a ver eso, y lo van a ver. Donde dice que el vino bajaba por la barba. ¿Sí? Y ahora, ser dirigidos por dos lampiños, por jóvenes,
que era una humillación terrible para Israel. Tal vez en nuestro contexto no lo veamos así, pero en el contexto de ellos, la profecía de Isaías nos quiere mostrar la figura de que Israel va a ser reducido a su mínima expresión y será humillado. Ese es el castigo de Dios. Ahora me pongo a pensar, como digo, yo no puedo dejar de compararme. ¿Cómo castigará el Señor mi soberbia, mi desobediencia? Tal vez no me aplique lo que le está aplicando a Israel, pero pregunto, ¿habrá disciplina para la iglesia? ¿Habrá disciplina para la iglesia? ¿O la iglesia es impune de hacer lo que quiera? Porque está bajo la gracia. ¿O habrá disciplina en la iglesia? Hay personas que creen que toda enfermedad que un hermano tiene es disciplina. Israel creía lo mismo. Y ese que está tirado ahí, ¿quién pecó? ¿El papá o la mamá? ¿Recuerdan? Y el Señor le dijo, no sean trompudos. Usted no sabe, ni el uno ni el otro. Hay cosas que Dios pone en su plan. Pero hay personas que el Señor disciplina, sí, pero yo no me atrevo a decir a quiénes sí. ¿Por qué? Porque yo no soy juez. Yo no soy juez. Y yo no sé qué hermano está siendo disciplinado por una enfermedad o es una enfermedad hereditaria por sus propios desórdenes alimenticios o lo que sea. Yo no puedo saber eso. Ni debo estar... Es más, ¿qué debo hacer yo? Orar por mi hermano para que sea sanado. A mí no me interesa otra cosa. No me interesa. Pero ¿qué pecado? Pues todavía debo de orar más para que reconcilie con el Señor. Esa es la misión. No andar chambreando y denigrando, humillando. No es eso. Entonces yo cada vez que miro cómo el Señor, cómo Adonai, cómo el Shaddai trataba con su pueblo y le mandaba a decir, miren cómo era le mandaba a decir, advertirle a ese pueblo. ¿Y con qué propósito le mandaba a decir? A veces, igual que como Jonás, esperando que se arrepientan. Y qué sorprendente que la historia de Jonás, Nínive, que era un pueblo perdido, y este que es un pueblo supuestamente de Dios, y así nos pasa a los creyentes. A veces los perdidos gozan de la gloria de Dios porque se arrepienten más rápido y creen en el Señor que aquellos pseudo-cristianos hipócritas que están metidos en la iglesia pero que no están convencidos y juegan a la iglesita a hacer lo que ellos quieren en la iglesia. ¿Verdad? Se les explica lo que es la cena del Señor. A mí qué me importa, no me importa. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Se les aclara acá, no por lo que decimos nosotros, sino lo que dice la palabra. Yo me sorprendo cuando veo a Nínive y la predicación. Aquí ya la ve igual. Algunos hasta bailes quieren hacer en la iglesia para impactar al mundo, para que vengan. No, Jonás no llevaba esa intención. Jonás iba, no como salimos a evangelizar aquí, no. Agarró desde el puente, pleque, yo lo venía diciendo por la calle. En unos tantos días el Señor va a enjuiciar a este pueblo y nadie salía. ¿Y qué dirá? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No. Pero llegó a oídos del rey. ¿Y qué hizo el rey? Hasta las vacas puso en ayuno. Y este pueblo soberbio le mandaba el profeta y a veces hasta los mataron en vez de hacerle caso. Y a veces nosotros nos enojamos con la persona que Dios manda y no un creyente, sino cualquier persona, un mensaje. Dios te habla en los mensajes y te dice, tú eres ese, tú eres ese, tú eres ese, tú eres ese. Dice Isaías, no sé con qué tono lo decía. Imagínense los ancianos escuchando esto. Que estos hipotes chorreados nos van a gobernar a nosotros. Como cuando los hijos se nos quieren levantar porque los jóvenes en su soberbia creen que apenas van comenzando y ya creen ellos que ya tienen pluma. Y nosotros no es que seamos sabios por sabios. Somos sabios por dudos, porque nos equivocamos tantas veces y que esas equivocaciones no queremos que los hijos las tengan, porque ya las tuvimos nosotros. No es por sabio. No, hijo, no hagas eso. Porque yo lo hice y salí mal. Nosotros hemos aprendido por experiencia, porque no aprendemos por consejo. Somos testarudos. Hasta que recibimos el mal, hoy sí, hoy sí.
¿verdad? Pues sí. Ese es el problema. Entonces el Señor le mandaba a decir con el profeta. ¿Y con qué propósito le mandaba a decir? Para que se redimieran, para que se arrepintieran. Porque el Señor tal vez así le quitó el castigo. Hace poco en mi trabajo, soy director de una escuela, o principal en Estados Unidos, principal. Llegó un joven que le faltó el respeto a una profesora y me lo llevaron y le digo yo al joven, para que no le hablemos a tu mamá ni te levantemos un acta de esta falta de respeto, voy a mandarle a llamar a la maestra y solo pídele disculpas y arreglamos esto. No está pidiendo descuento. No está pidiendo yo. Bueno, pues entonces no te presentes hasta que venga tu mamá. Y llega la mamá y llega igual. Que caen, la acusan a mi hijo, acá como la acusan. A ver, aquí no solo es de que acusen. Y yo, hermano, yo pienso casi que soy santo cuando no peco, pero cuando estas cosas me pasan, se me meten los 7 espíritus. Rapidito, ya hasta la voz se me corta de bravo. Yo digo, ay Dios. Me dan ganas de decirle, aquí dejemos esto, váyase. Pero no. Entonces, hermano, cuando su hijo joven es insensato, yo explico que el Señor dejó a los adultos para educar a los jóvenes, para orientarlos, para que ellos a su vez orienten a sus hijos. Pero si no, ¿de dónde van a sacar herramientas de corregir si nunca los corrigieron? Entonces el Señor estaba corrigiendo a su pueblo porque no estaba haciendo lo que Él les dijo que hicieran. Ellos tenían que ser la luz del mundo. Ellos son los que tenían que dar ejemplo. Y estaban dando mal ejemplo. Isaías ya describió en el capítulo 1 con lujos de detalles todo lo que hacían. Hasta dijo que el burro o el caballo conocía más su pesebre donde comía que ellos. ¡Qué barbaridad! Entonces, nos vamos a mirar con los jueves. Verso 5. Verso 5. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Miren, ¿por qué? Porque hay anarquía. ¿Por qué? Porque están gobernando los hipotes. ¿Y qué? Y los hipotes no saben. Y cuando se hace injusticia, el pueblo se levanta. Entonces, dice acá que será una locura de todos contra todos. El anciano contra el joven, el delincuente contra el honrado y todo. O sea que Israel va a estar en crisis totalmente, en una anarquía total. Eso es lo que figura aquí. Entonces a mí no me cabe duda cuando hay pueblos que caen en una anarquía o tienen gobernantes que los hacen besar el suelo. Ahora, ¿y esto que no es la ira de Dios todavía? Imagínense la descripción de este cuadro en este momento y que no es la ira de Dios, solo es una corrección. Porque la idea de Dios no es destruir a este pueblo en este momento. Eso viene después, dice. Verso 6. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano, de la familia, de su padre, y le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina. Es decir, esta desgracia de pueblo, gobiérnanos tú. Van a buscar gobernantes. Mi país, El Salvador, ha llegado y sepultaron a todos los gobernantes y políticos. En mi país ya no hay. Existe solo uno. Y en el futuro no se vislumbra ningún líder más, ni partido, ni nada. Se terminaron. Había un canto de uno de estos partidos que decía: El Salvador será la tumba, pero de todos los políticos que cayeron en la ruina por su propio mal proceder. Israel estaba cayendo en la ruina por su mal proceder. Dios lo iba a dejar en la ruina, ser humillado. Y es lo que está diciendo aquí. Él toma esta ruina y dice en el verso 7: Él jurará aquel día diciendo: no tomaré
esa. A muchos nos gusta ser gobernantes, aquí hasta se pelean, pero en este caso en Israel, ni aunque se lo ofrezcan, ni aunque se lo ofrezcan, dice el verso, dice. El verso 8 dice, el verso 7 dice, él jurará aquel día diciendo, no tomaré esa ciudad, porque en mi casa ni hay pan, ni qué vestir, no me hagáis príncipe del pueblo, acabado, arruinado. ¿Quién quiere ser alcalde de un pueblo acabado? Aquí en mi país, El Salvador, todos buscaban las alcaldías porque había que comer, había dinero que agarrar. Pero cuando empezaron que les dijeron que las alcaldías sobrevivieran por sus propios recursos, a nadie le interesa, porque había alcaldías que no estaban ni a pagar a secretarios. Entonces en Israel va a quedar de esta manera. No habrá dinero para nada, ningún gobernante sensato va a querer gobernante de una ruina. Nadie va a querer ser esto. Esto lo comparo yo, por ejemplo, cuando estaba estudiando la materia de Derecho, no me acuerdo cuál, y decía que cuando uno iba a heredar una casa, o iba a heredar de los padres, y si yo aceptaba la herencia, aceptaba la hipoteca de esa casa, y aceptaba las deudas. Entonces había personas que mejor no aceptaban herencia porque iba a salir peor de lo que estaba entrando, es decir, que no iba a ganar nada. Y es más, entraba con deuda, porque hay herencias o empresas que tienen más deuda que solvencia. Y si tú aceptas heredar, acepta también las deudas que están ahí. Entonces este dice, no, yo no soy gobernante de Israel, así como Dios lo está castigando, y en esta ruina yo no acepto esto. Y eso, esta es la forma en que ellos estaban pensando en eso acá. No me hagáis príncipe del pueblo. Verso 8. Pues arruinado está Jerusalén y Judá ha caído. Se acabaron. Se acabaron. Porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Yahvé, para irritar a los ojos de su majestad. Esta es la causa por la cual Israel va a caer. Y esta profecía, cuando habla de la ira de Dios, está por cumplirse. Se cumplió en parte. Israel ya ha caído varias veces. Cayó cuando Nabucodonosor, ¿lo recuerdan? Cayó cuando estuvo con Faraón, 400 años fueron, ¿verdad? Estuvo allá también. Y caerá la tercera vez y caerá la última. Quedarán acabados. Y si Israel, si Yahvé viniera en este momento al Israel actual, hermano, esta profecía encajaría de acabárselo. Porque jamás me imaginé que no iban a tener vergüenza de aceptar los matrimonios gay y toda la degeneración. En esta guerra, en donde los palestinos fueron a secuestrar a unos israelitas, ¿en qué creen que estaban? En una Sodoma y Gomorra. Tenían un carnaval con ídolos e imágenes, brincando los jóvenes israelitas. Ahí estaban. Y yo no sé si fue disciplina de que a eso fueron a agarrar ahí. En un degenere estaban, así como los rockeros de Estados Unidos que hacen unos festivales y chupan hasta 3 días en marihuana. Es una Sodoma y Gomorra. Así estaban en Israel, cuando los palestinos entraron y por eso los hallaron bien bonitos. Entraron y los secuestraron. Ahí salen las imágenes de donde, cómo estaban. Yo antes pensé que todo Israel era santo y puro, no, hermano. Ahí solo hay un remanente y es el nombre que se refiere. Pero Israel es tan perdido como cualquier otro país, con todos sus defectos y sus errores, igual como estaban en este tiempo. Es más, te burlan de Dios. Este pueblo no agarra fuego porque hay un día para eso. Pero en Israel se burlan de Yeshua. Si usted pregunta, ¿y ustedes conocen al Mesías Yeshua? ¿Qué? Y se burlan de ti. Y tiene razón. ¿Y cómo no se van a burlar? Hermanos, si sacan la iglesia que católica saca una imagen y andan, ¿creen ustedes que los israelitas van a ver a su Mesías
de esa manera. Bueno. Entonces quedará en ruinas Israel, se van a esconder, van a tener que huir. Verso 9. Las apariencias de sus rostros testifican contra ellos. Ya dijimos que el meollo de la cosa era que ellos, en el verso 8, dice que ellos y sus obras, su lengua y sus obras, hermano. O sea que con la boca y con sus acciones iban a burlarse de Dios, iban en contra de Dios. Y el mundo está haciendo, se están burlando de las normas que Dios dejó, y ellos están haciendo sus propias normas. Pero en este caso solo establece con Judá y con Israel, y estaban perdidos. Y dice que con su lengua y con sus obras, ellos con sus obras han ido en contra de Yahvé. A veces nosotros nos absorbe el mundo, y yo decía, ¿cómo es que hay unos creyentes políticos integrados en partidos que van en contra de Dios? En el caso de Estados Unidos son los demócratas. Los demócratas tienen una agenda completamente en contra de Dios. En contra de Dios. Y van a haber cristianos demócratas. Dicen ellos ser cristianos, pero no lo son para mí. ¿Por qué? Porque ningún creyente va a estar en un lugar donde la gente va en contra de Dios. ¿Quién va a estar ahí en un lugar? Si Israel está siendo castigado aquí porque estaban en contra de Dios. Y ese partido está en contra de Dios. Bueno, el señor presidente declaró el día de la resurrección como el día de los ¿qué? ¿Qué les parece? Si no es una abominación, si no es una obra, si no es una lengua que está en contra de Dios. Y dice ser cristiano católico. No sé si hay un sacerdote que le aclare la situación, o si la misma iglesia ya está en crisis también y no entiende cómo está la cosa. Pero nosotros debemos de entender, y estas profecías que estamos viendo acá, que Dios va a cumplir, lo que puedo hacer yo es saber que hay unas de cumplimiento inmediato y otras de cumplimiento futuro que se van a dar, que están completando con Daniel y con Apocalipsis. Entonces, pero el cinismo de Israel no llegó hasta ahí por el furor de Dios. Miren el verso 9. La apariencia de tus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado. Nosotros estamos con la agenda LGTB, lo que quieran. No les da vergüenza. En el nombre del Señor. ¿Les parece eso? Una iglesia, no recuerdo el nombre, en Estados Unidos, de un personaje que se suicidó, de un pastor que tenía crisis. Pero yo a veces digo, en mi ignorancia, se declara gay la pastora y declara que es atea. Y decide la junta directiva de la iglesia que siga predicando. ¿Y qué va a predicar? Si alguien se declarara gay y ateo, ¿qué tiene que ver como iglesia? Dios, si es el anticristo andante. No me sorprende ella, que puede ser que el diablo la esté usando, pero a los que la aplauden y la prueban, le dijeron que no renunciara, que continuara. ¿Y qué iba a predicar? Puede googlearlo si usted quiere, yo no recuerdo bien los nombres, pero es insólito. Ahora aquí Israel, que nos lo han vendido como el pueblo de Dios, mira lo que te estoy hablando de 4000 años antes, no el de enero y de ahora. Dice que no tiene vergüenza, que su apariencia de su rostro testifica contra ellos su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonarán mal para sí. Dios los va a enjuiciar. ¿Ah? Imagínense,
Porque como Sodoma estaban orgullosos de lo que era. Bueno, aquí se llama el orgullo de allá, ¿verdad? Estaban orgullosos, hermanos, del pecado, ensalzando el pecado. No es malo, no es malo. Miren, no tienen vergüenza. ¿Cómo no iba a estar enojado Dios que su pueblo, que tenía que dar el ejemplo, venía contaminado de allá a hacer lo que no tenía que hacer? Entonces dice que el alma de ellos, ay de ellos, porque amontonaron mal para sí. Israel será juzgado, fue juzgado y será juzgado en el futuro, en el día de la ira de Dios, que lo estamos viendo en Apocalipsis. De hecho, la siguiente predicación viene sobre las 7 copas, creo que son, ¿verdad? Las 7 copas, que son los 7 juicios últimos de la gran tribulación. Así será. Verso 11, perdón. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Ya ve que es por obra, hermano. Porque que algunos hablan de sus obras. Claro que serán juzgadas sus obras, y la primera obra que va a ser juzgada es haber creído en el Señor, porque la obra que Dios quiere en San Juan 6, en el capítulo 6 dice que la obra que el Señor quiere que hagan es que crean en su Hijo. El capítulo 6, entonces acá dice, ay del impío mal irá porque según sus obras. Entonces Dios enjuiciará. ¿Cuándo? Bueno, el ángel le dijo, baja y mete tu hoz, porque la cosecha, dale con todo. Y ese es el día que están esperando, donde Dios va a venir, no a cosechar a la iglesia ni a los creyentes, no, viene a darle su merecido a estos. Esto es lo que viene a dar su merecido. Ay del impío, mal irá, porque él va a comenzar con Israel. Es más, Israel va a ser invadido, y ya lo puede ver usted. Israel está cayendo mal completamente, pero eso está profetizado. Ay del impío, mal le irá, porque según sus obras de sus manos le será pagado. Sí, es por obra. El juicio será por obra, no la salvación. Porque el Señor dijo que tendrá más piedad de Sodoma y Gomorra de otros que son peores. Lo que me hace comprender que habrá diferentes formas de castigo e intensidad. Dios lo dice. Y yo lo creo. Entonces, en ese sentido, las obras a los más perversos tendrán más castigo. Más castigo. No para purgarlos. No para purgarlos. Porque estarán condenados para siempre. No para purgar. Para nada eso. No tiene que ver. Aquí está hablando de las obras en el contexto de ese pueblo y en ese momento. Lo que estaban haciendo. Que ya las describimos, todo lo que hacían en el capítulo 1. Se describieron en el capítulo 2. Entonces dice, a cada uno será pagado. Verso 12. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres. Se enseñorearon de él. La vergüenza más grande, que las mujeres y los hipotes gobernaran a los viejos. Los oprimieran, los iban a oprimir. ¿Recuerdan el hijo de Faraón? Que cuando José estaba, y el faraón papá fue próspero de Egipto, casi se adueñó, hizo un imperio. Pero cuando se murió el faraón papá y quedó el hijo, y trajo todos sus cherada a chupar con los utensilios del templo, y les dijo, ¿qué vamos a hacer con este pueblo que mi papá tiene? Con palos, con él es más trabajo. ¿Lo recuerdan? Así son los jóvenes. ¿Son de acuerdo de eso? Entonces aquí dice que las mujeres y los jóvenes estaban gobernando y oprimiendo al pueblo viejo. Eso es lo que dice aquí. Entonces dice, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos.
pero a la gente le gusta que le engañen y que tuercen el camino. ¿Y cómo yo sabré si me llevan por un camino torcido? Bueno, nosotros tenemos por fe de obra y práctica las Escrituras. Y lo que no está interpretado correctamente en las Escrituras, están torciendo las Escrituras. Es por eso que el pueblo debe de escudriñar la palabra y las Escrituras para no ser engañado y para no torcer la palabra. Entonces dice que ellos estaban torciendo. Verso 13. Yahvé está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Aquí dice los pueblos. Se sale de Israel y de Jerusalén. Estamos hablando de qué? Del día de la ira de Dios, de la semana 70 de Daniel, en su segunda fase de los 3 años y medio. Es lo que está diciendo aquí. Yahvé está en pie, ahora sí, porque los 144,000 y todas las almas que murieron y mató la bestia y la Trinidad satánica dicen: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Ahora es el momento. Ahora es el momento. Entonces dice aquí: contra su pueblo y sus príncipes, dice Jehová vendrá a juicio en pie para litigar y juzgar a los pueblos. Yahvé vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Una cosa que siempre he admirado yo es que Dios vela por las viudas y por los pobres, por los desvalidos. Nunca le haga daño, hermano, a un pobre, a una viuda, a un desvalido. Dios los tiene en una estima especial a esas personas. Siempre lo menciona cuando se menciona aquí, dice, y dice verso 15: ¿qué pensáis vosotros? ¿Que majáis mi pueblo? O sea, que lo machacás y moléis las caras de los pobres. Miren, y hay gente que explota al pobre, lo pone a trabajar y no le paga. No le paga. Como no tiene poder, de burla de él. Dice el Señor Yahvé de los ejércitos, verso 16: asimismo dice Yahvé, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecieron y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados cuando andaban danzando y haciendo son con los pies. Hermano, se habían vuelto vanas las mujeres, coquetas. Aquí habla de que el mensaje es que las mujeres no deben de poner mucha atención en la apariencia exterior, en la belleza, ¿verdad? Eso habla acá. No es que las hermanas sean cochinas ni descuidadas, no. Y aquí está hablando de la exageración de las mujeres vanidosas. No es eso. Ya Pablo corrige. Ellas deben de preocuparse por sus sentimientos y por la moral interior, dice Pablo. No dice que prohíbe que las mujeres anden así. No, él no dice eso. Él no quiere peinados ostentosos, pero un peinado ostentoso ninguna hermana de la iglesia tiene capacidad de pagárselo. Un peinado ostentoso en el tiempo de eso, hermano, eran mucho oro puesto entre los cabellos de las mujeres. Mucho oro, no un poquito. ¿Ya? Y alá, eso es un peinado ostentoso. No que usted vaya y le eche un spray o le oxigene en el cabello, no, hermana, y me la dejen pura guara, que no es nada que ver. O sea, no habla de eso, eso no es un peinado ostentoso, o colorico, algunos que parecen algodón de feria, o sea, rosado. Entonces, no habla de eso, hermano, no es eso lo que está hablando acá. Un peinado ostentoso significa una persona que en su vanidad de su imagen exterior pone más interés que en lo que es como persona, como creyente. De eso habla. De eso es lo que está diciendo aquí. Y van danzando y haciendo son con los pies. 17 dice: por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión. ¿Y qué es raer? Cortar de las hijas de Sión. Mira lo que dice aquí. Y Yahvé descubrirá las van a desnudar, a violar. Y esto va a ocurrir. Es una profecía. Yo no sé cómo el pueblo estaba agarrando este mensaje que estaba dando Isaías. No lo sé. Pero me pongo a pensar
los receptores de este mensaje. Cuando Isaías le estaba hablando eso al pueblo, podrían creer que estás loco, porque se sentían quizás bien en ese momento, ¿verdad? Pero ellos dicen aquí que el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Yahvé descubrirá su vergüenza, es decir, las humillará. También me llama la atención eso del Señor. Hay 6 cosas que aborrece Jehová, y aún 7. Y la primera de ellas, ¿cuál es? La primera de ellas, ¿cuál es? Los ojos altivos, la soberbia. Y Pablo dice allá que dice, Dios resiste a los soberbios. Pongamos atención cuando Dios establece lo que odia, lo que Él no quiere, hermano. Si tenemos temor de Dios y dice que Dios odia, no dice otros pecados, menciona claro ciertos pecados que Él odia. Y aquí está diciendo que los va a humillar, ¿por qué? Por soberbias. Y allá que Dios diga que Dios resiste a los soberbios, hermano, un hermano soberbio, orgulloso, arrogante, que Dios lo resista significa que lo odia, que no quiere nada con Él. Imagínense estar en esa condición con el Señor. Pero da gracia a los. Pero humilde no significa andar a pie, hermano, y ser un gran maravilla, ¿no? A Dios no lo vamos a engañar. Tu humildad, Dios la conoce. Yo no. Dios nos conoce a cada uno de los humildes o soberbios que seamos. Dios lo conoce. Lo que sí tenemos claro que Dios odia la soberbia y la arrogancia. Y todos tenemos un poco de orgullo. A nadie le gusta servir. A todos les gusta ser servido. A todos les gusta ser jefe. A nadie le gusta que lo humillen, que no le den la mano, que no lo vean. Hay una gente que con eso ya es un gran problema. ¿Por qué? Porque se siente que esa chulada que debe haber recibido atención no la recibió. No la recibió. Es una lección. Dios me llama la atención eso. Nos vamos a quedar en este verso 17. Pero me admira también el amor de Dios, su gracia, y que aunque este pueblo estaba haciendo tantas cosas en contra de Dios, le manda a un profeta para que tengan la oportunidad de arrepentirse. Hoy en día también predicamos como iglesia a la humanidad que Dios está mandando el Evangelio, que consiste en que cree en el Hijo que murió en la cruz por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Él dice que Él tendrá salvación. Si pone su fe en la obra redentora de su Hijo en la cruz, sus pecados y sus culpas han sido perdonados. Dios está, y la iglesia está proclamando el Evangelio. Y así como este profeta, estamos diciéndole al mundo, Cristo viene. Tienes la oportunidad de alcanzar salvación, solo debes de creer en Él. Que Dios bendiga su palabra. Padre, gracias por tu palabra y gracias